principios. Nuevamente, es tan fácil destruir, eso sí fue una decepción, ver la debilidad institucional de nuestro país, pero además con la complicidad de la prensa, que es lo que nos informa, lo que yo pienso alguien que ni conozca lo que me dice la prensa. Esa prensa es cómplice de este gobierno, la tarea de destruir lo que se ha hecho fue bastante fácil. Persecución, judicialización de la política y politización de la justicia se vive en muchos países de América Latina. Pero en Ecuador los casos son alarmantes. El expresidente Correa tiene más de 30 indagatorias penales. Varios presos políticos, entre ellos el vicepresidente de la República, enfrentan juicios que para los entendidos vulneran el debido proceso. 30 congresistas de la Revolución Ciudadana suman más de 300 exámenes de control. De manera cotidiana, los titulares sentencian día y noche. Muchos líderes sociales y políticos viven bajo una lógica de asedio. Como en la época de las dictaduras más represivas y del Plan Cóndor, varios líderes y lideresas de la Revolución Ciudadana viven hoy refugiados y asilados en países hermanos. Soy Ricardo Patiño. Fui canciller y ministro de Defensa en el gobierno de Rafael Correa. Soy un luchador social de toda mi vida. Ahora estoy en México y soy un perseguido político. Bueno, la persecución política contra todo lo que el gobierno de Moreno llama los correístas es una persecución que no importa qué pretexto tenga, pero de alguna manera lo que ellos pretenden es que los principales dirigentes del movimiento de la Revolución Ciudadana estemos fuera de juego, estemos fuera de la política, estemos o en la cárcel o estemos perseguidos fuera del país. Di un discurso político en una convención política interna de nuestro movimiento y llamé a nuestros militantes a acompañar al pueblo en sus luchas en las calles. Es necesario salir, por supuesto, es nuestro derecho salir a reclamar. Incluso la Constitución establece el derecho a la resistencia. Y en cualquier convención internacional de derechos humanos del mundo se establece el derecho a la oposición política. Es tan burda la persecución política, en el caso mío, y en el caso de todos mis compañeros, pero lo especifico, en el mío es tan burda que la Interpol, cuando le dijeron a Interpol, oiga, aprécienlo a Patiño en cualquier parte del mundo, la Interpol tuvo que decir, miren, déjense de tontería. Ustedes quieren que violemos nuestros estatutos, porque nuestros estatutos dicen que tenemos que respetar los derechos humanos y no tenemos que meterlos en política. Por tanto, no podemos violar nuestros estatutos. Quédese con su boleta de prisión en el Ecuador, porque al señor Patiño no lo vamos a poner en la difusión roja como ustedes lo piden. El paramilitar más conocido de Colombia, Salvatore Mancuso, hizo revelaciones sobre su relación con el expresidente Álvaro Uribe, que han generado un nuevo escándalo y motivaron a una reacción inmediata del exmandatario. Mancuso hizo confesiones a través de una entrevista telefónica desde una prisión en los Estados Unidos. Juan Carlos Aguiar nos cuenta qué dijo Mancuso y cómo respondió Uribe. Cuando Salvatore Mancuso fue extraditado en mayo del 2008, muchos creyeron que sus secretos quedarían en una cárcel en Estados Unidos. Sin embargo, el más representativo jefe paramilitar tras el asesinato de Carlos Castaño sorprendió en una entrevista con Caracol Radio al afirmar que se reunió con el expresidente Álvaro Uribe sin especificar cuándo ni dónde. Señor Mancuso, ¿se reunió usted alguna vez con el expresidente Álvaro Uribe Vélez? Sí, me reuní con él. Incluso afirmó que financió la campaña para su reelección. Yo apoyé la reelección del presidente Uribe, tanto con el aporte que hicimos en las comunidades como con dinero que se lo entregó al comandante Andrés. De inmediato, el abogado Jaime Granados, quien representa al exmandatario, a través de un comunicado negó las acusaciones. Falta a la verdad de manera grave el delincuente extraditado al manifestar que se reunió con el expresidente. Esto nunca ocurrió en ninguna oportunidad. Y aunque el abogado Granados no niega en su comunicado la supuesta financiación paramilitar a la reelección, aseveró que el exjefe de Estado demandará a Mancuso. No obstante, Álvaro Uribe siempre reacciona agresivamente cuando se le pregunta por posibles nexos con paramilitares. Muchos de sus detractores lo han sindicado directamente de nexos con los paramilitares. Si algún día en su mandato eso se llega a comprobar, a mí no me amenace usted con eso. A mí no me amenace usted con esas preguntas, que yo soy un hombre respetable. Yo llevo 30 años en la vida política con total honradez. Ni quería irrespetarlo, pero bueno, pero dejémoslo ahí quietecito, que por eso he enfrentado todas las tormentas. Salvatore Mancuso sembró de terror la misma zona donde el expresidente Uribe tiene el ubérrimo
su finca más querida. Hace pocas horas, a través de su cuenta oficial en Twitter, el expresidente Álvaro Uribe se refirió a la entrevista que Darío Arizmendi le hizo a Salvatore Mancuso en la emisora radial y dice: la maldad de Arizmendi de Caracol, asociado con criminal, se estrella contra nuestra verticalidad y buena fe. En Bogotá, Colombia, Juan Carlos Aguiar, Univisión. También en Colombia, alias Alberto Sierra, uno de los ex jefes paramilitares detenidos por la Fiscalía y que formó parte del grupo político del exgobernador Luis Alfredo Ramos, reveló en exclusiva ante las cámaras de Telesur la participación del expresidente Álvaro Uribe Vélez en la conformación de grupos de extrema derecha. El ex jefe del bloque Cacique Pipintá pide a la Corte Penal Internacional investigar la responsabilidad de Uribe en varias masacres y califica al exmandatario como un hombre de guerra. Entrevista exclusiva de Telesur. Su nombre es Pablo Hernán Sierra, alias Alberto Guerrero. Fue el jefe del bloque paramilitar Cacique Pipintá, que operaba en los departamentos de Caldas y Antioquia. Entre el 2001 y el 2007, en que fue capturado, esta estructura de ultraderecha asesinó a más de 200 personas en varias masacres que aterrorizaron a la población de la zona. Fue candidato a la alcaldía de un municipio antioqueño, tierra del expresidente Uribe. Desde allí mantenía vínculos políticos con el exmandatario y otros líderes regionales, como Luis Alfredo Ramos. El ex jefe paramilitar aceptó contarle a Telesur sus secretos sobre los vínculos de Álvaro Uribe en la conformación de escuadrones de la muerte, como el bloque Metro, que operaba en Medellín y alrededores, y que dejaron a su paso una estela de masacres y muerte. Aquí hay unas masacres. Soy Daniel Emilio Mendoza, abogado y criminólogo colombiano, experto en derechos humanos y libertad de expresión. El periodista Gonzalo Guillén buscaba defensa ante una acción interpuesta por difamación. Los trinos del periodista contra este personaje eran muy encendidos. Matarife, asesino, mafioso, paraco. El de Gonzalo no era un hecho aislado. Al innombrable lo tildaban de paramilitar en las redes sociales. Su respuesta fue iniciar una persecución jurídica en contra de activistas, periodistas e influenciadores, contra todo aquel que se atreviera a criticarlo. Uribe es un mafioso, es un narcotraficante, un asesino conocidísimo, como Kiko Gómez llevaba cocaína a través de rutas de Venezuela con la bendición de Uribe. Y allí con una lista de manos entraron a las casas y asesinaron a la gente que encontraron. Ya no vuelva más nunca por aquí porque nosotros hemos sufrido mucho desde ese día. Nuestra estrategia de defensa fue muy sencilla. Escriba a Gonzalo un artículo, le dijimos, en el que usted explique con evidencias documentales, videos, cita e hipervínculos el por qué le dice todo eso. Así no hubiera un fallo en firme condenándolo. La tutela la ganamos. Desde ese momento mi cliente y yo y todo Colombia quedamos autorizados para tratar de matarife, paramilitar, asesino, corrupto y narcotraficante a este señor, el exgobernador de Antioquia, el 2 veces presidente, el senador resurrecto, Álvaro Uribe Vélez. El Club El Nogal es un club social de la nueva élite rural y empresarial surgida en los años 80 y 90 tras la lluvia de dólares que hicieron caer los carteles sobre Colombia.
Algunos miembros de esta élite decadente aseguran que en ese lugar se planeaban masacres y organizaban cócteles en los que se recogían fondos de las AUC, Autodefensas Unidas de Colombia, cuando la consigna era limpiar con motosierra cualquier cosa que sonara a socialismo. Esta semana leía varios artículos interesantes sobre China y Estados Unidos, y uno de los que más llamó mi atención fue el de la revista estadounidense The National Interest, titulado Nadie sabe qué hacer con China, donde se explican las no tan buenas estrategias empleadas por Estados Unidos durante muchos años para detener al gigante asiático. Aunque cada vez más medios internacionales se suman para cuestionar el liderazgo mundial de Estados Unidos durante la pandemia, como lo ha hecho el periódico francés Le Monde, o como lo ha dicho el ex flamante secretario de Estado Henry Kissinger, la pandemia cambiará para siempre el orden mundial, hay quien se atreve a titular Estados Unidos seguirá siendo el líder mundial tras la pandemia. ¿Quién tiene razón? La verdad es que nadie, son simples hipótesis y no queda más que analizar el pasado para entender el presente e intentar comprender qué nos espera en el futuro. La política de Estados Unidos hacia China ha sido incoherente en los últimos años, especialmente durante la administración Trump. El crecimiento económico de China, estrechamente vinculado al comercio mundial y por ende a la globalización, estaba haciendo una China relativamente más poderosa y pocos se dieron cuenta de ello, y cuando se dieron cuenta ya era demasiado tarde. Y es que a todo el mundo le gustaba y le gusta el comercio con China, pero al mismo tiempo a muchos no les gustaba y no les gusta la idea de que China se volviera más poderosa en la arena internacional. Israel. Unas duras amenazas contra Estados Unidos e Israel realizó Zeinab Soleimani, la hija del poderoso general iraní Qasem Soleimani, cuando se dirigió a las miles de personas que asistieron a la Universidad de Teherán para asistir al funeral de su padre. موجب بیداری بیشتر فطرت انسانها در جبهه مقاومت شده و روزگار آنها را تیره و تار و خانه‌های عنکبوتی آنها را فرو خواهد ریخت. Soleimani también arremetió duramente contra el presidente Donald Trump, a quien tildó de tonto y arrogante. ترامپ دیوانه که خود نماد جهل و بازیچه دست صهیونیسمی. خیال نکن با شهادت پدرم همه چیز تمام شد. رهبرم پدرم دو پدری داشت که در کنارش بود. La mujer advirtió que los soldados estadounidenses en el Medio Oriente ahora solo podrán esperar la muerte de sus seres queridos. باده‌های سربازان آمریکایی در غرب آسیا که شاهد ذلت آمریکا در نبردهای سوریه، عراق و لبنان و افغانستان و یمن و فلسطین بودند، در انتظار مرگ فرزندانشان روزهایشان را سپری خواهند کرد. Zeinab, que condenó enérgicamente la muerte de su padre, también pide venganza por la sangre del mártir.